¿Qué está pasando en Venezuela hoy después de? ¿Cambió algo o solamente cambió Maduro? Realmente, ¿qué ocurrió desde la perspectiva de las personas que han tenido que reportar? Porque ciertamente se arrestaron periodistas y se habla de que los colectivos están sueltos en la calle, haciendo y deshaciendo. ¿Cuál es la verdad de todo eso? Nosotros contactamos al periodista venezolano Roberto Denis, que está con nosotros, y le agradecemos por estar disponible. No sé si estás en Venezuela o estás en Colombia, sé que gran parte de los periodistas han tenido que empezar a confiar en fuentes y estar en las afueras, estar cerca, pero no en Venezuela, por los arrestos que han estado ocurriendo mientras se habla de democracia y de libertades. Y de verdad que es impresionante cómo gente puede hablar de eso mientras la libertad más básica, que es la libre expresión, no se respeta. Está Jennifer Álvarez Jaimes con nosotros. Roberto, gracias por estar disponible. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, antes que todo, quisiera preguntarte lo siguiente y te pido de favor que seas lo más detallado posible. ¿Qué está pasando hoy a los compañeros periodistas en Venezuela que reporten algo que no sea la posición del oficialismo de la nueva presidenta Rodríguez? Venezuela es un país que desde hace muchos años vive bajo la censura y la autocensura. Muchos de los periodistas que continuamos haciendo trabajos para informar sobre lo que realmente ocurre en Venezuela estamos desde el exilio. En mi caso, yo estoy en el exilio desde el año 2018. Yo me dedico al periodismo de investigación y por investigar una trama de corrupción que tocaba directamente al propio Maduro, Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, bueno, tuve que irme de Venezuela. Pero esa es la historia y es el caso de muchos más periodistas. Esto se agudizó mucho más, sobre todo después del fraude electoral ocurrido en julio del 2024, donde Nicolás Maduro abiertamente se robó las elecciones presidenciales. A día de hoy, ahí, si las cifras no estoy mal, porque bueno, esto varía, hay 24 periodistas que continúan detenidos en Venezuela. La mayoría de esos ligados a todo lo que fue la cobertura después del fraude electoral, simplemente por el hecho de cubrir protestas, reclamos de la gente. Muchos de estos periodistas fueron detenidos y han sido judicializados en algunos casos por acusaciones como la de terrorismo. Entonces, digamos, es como una paradoja o una realidad un tanto complejo explicar porque sí, mucho de la información que sale de Venezuela, digamos, aunque todavía hay colegas que continúan de manera independiente haciendo un trabajo muy valioso en el terreno, evidentemente hay mucho temor, como digo, hay mucha censura y mucha autocensura. Digamos, eso que se llama o antiguamente se llamaba la gran prensa, radio, televisión, grandes circuitos de radio, televisión, periódico, en Venezuela prácticamente desapareció. Y los que sobreviven, si son independientes, están completamente autocensurados. Para que tengan un ejemplo, digamos, de lo dramático, una de las principales emisoras, un circuito informativo de radio en Venezuela, durante todos estos días su programación ha sido música. No han estado informando de nada de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque, bueno, el temor es decir algo que incomode. Entonces ahora me imagino a Delcy Rodríguez, a quienes tienen el mando en Venezuela, y esa es la realidad con la que trabajamos los periodistas. En cuanto a presos políticos, Sí. se menciona que han liberado presos políticos. ¿Realmente están liberando presos políticos o están liberando personas que son alegados presos políticos y realmente en la práctica son personas quizás hasta que había cierta conveniencia de liberarlos por parte del régimen, más allá de que sean personas o activistas o personas que no sean a favor del régimen? Bueno, a ver, en Venezuela hay, según ONGs como Foro Penal y Provea, que son dos ONG muy respetadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, hay alrededor de 1.000 presos políticos. Esta cifra puede ser mayor aún, es difícil porque en muchos casos hasta los detenidos, los familiares de los detenidos prefieren no contactar a ONGs, no contactar a periodistas porque sienten que si el caso se mantiene en silencio, a lo mejor les va a ir mejor. Entonces, es un cuadro, digamos, muy complejo porque hay demasiados presos políticos que tienen que ver con distintos momentos en los que han sido detenidos, los más recientes, muchos de ellos asociados, como decía antes, también al fraude electoral
electoral ocurrido en julio de 2024. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, el equivalente al Congreso en otros países, anunció hace unos días que, bueno, en el marco de una supuesta, digamos, gesto de buena voluntad del régimen venezolano, iban a iniciar una liberación, digamos, bastante numerosa, y esa fue la palabra que empleó, de presos políticos. Pero la verdad es que esto está siendo a cuentagotas. La cifra que yo tengo más actual de ayer era que se habían liberado 50 y tantos presos políticos nada más. Pero muchos de los que se han liberado, digamos, no son el perfil, digamos, más elevado, más alto. Por lo menos pienso ahora en una figura como Juan Pablo Guanipa, un dirigente político de oposición cercano al equipo de María Corina Machado, continúa preso. Perkin Rocha, abogado y parte del equipo también de María Corina Machado, está detenido. El yerno de Edmundo González Urrutia, que fue detenido sencillamente por ser familiar de Edmundo González Urrutia, el candidato que resultó ganador en esa elección del 2024, continúa detenido. Sí se liberó, por ejemplo, a Enrique Márquez, un político opositor, y a Biagio Pilieri, que, digamos, dentro del perfil de dirigentes políticos son quizás de los que han liberado los que más alto perfil político tienen. Y se liberó a Rocío San Miguel, una activista defensora de derechos humanos que también permanecía presa casi desde hace 2 años. En este caso, ella, por tener doble nacionalidad y en medio de un acuerdo diplomático, terminó yéndose, salió de Venezuela y se fue a España. Llegó allí. Entiendo que parte de la situación de los presos políticos es muy difícil, porque aun cuando los liberan, en muchos casos los liberan con medidas cautelares, les prohíben hablar con prensa, dar declaraciones a los medios. Es muy complejo. Pero como digo, y resumiendo para tu pregunta, es un proceso que está ocurriendo a cuentagotas, donde creo que el régimen quiere dar la sensación de que está cumpliendo cosas pactadas con Estados Unidos. eh, pero no está siendo un proceso, digamos, ni transparente ni tan abierto como se esperaba. Roberto, quiere decir que básicamente, excepto por Maduro, en Venezuela todo lo demás sigue igual. Bueno, a ver, estamos evidentemente en unas horas que todavía siguen siendo, digamos, ya no diría confusas, pero sí en unas horas donde esto se está moviendo, digamos, mucho. Pero, digamos, el efecto real y práctico que en este momento podemos decir es que sí, mucha gente está hablando de una transición, pero de momento la transición no sabemos a qué. De momento parece una transición a un madurismo sin Maduro. En otras palabras, es el régimen el que sigue teniendo el control, es el régimen que sigue teniendo el poder, es el régimen el que sigue amedrentando. Hemos visto la figura de Diosdado Cabello, que es un hombre con mucho poder, además de ministro de Interior y Justicia en Venezuela. Estas imágenes de los colectivos, digamos, saliendo en las principales ciudades del país, pero sobre todo en Caracas, la capital, que básicamente lo que buscan es amedrentar a la población para que no salga a expresarse, no salga a manifestarse. Hay muchísimo miedo en Venezuela de expresarse. Y de momento lo que tenemos es eso, ¿no? Estamos en un escenario donde sí salió Nicolás Maduro, fue capturado y llevado a los Estados Unidos ahora para enfrentar la justicia, pero los mensajes que estamos viendo, digamos, de parte de la administración Donald Trump, y esto ya es a título personal, a mí me resultan preocupantes en el sentido de, bueno, dar a entender que se está trabajando muy bien y en sintonía con, digamos, con esta estructura que queda del régimen, porque al final no sabemos qué significa eso, ¿no? Y yo creo que el anhelo y el deseo de la sociedad venezolana, y así lo ha manifestado en distintos momentos, pero el último fue esa elección presidencial, es que haya una transición hacia un proceso democrático y que esa transición ocurra en paz y en calma. María Corina se va a reunir, María Corina Machado, se va a reunir con el presidente Trump. Se espera que hasta le haga entrega del premio Nobel de la Paz para buscar que el presidente, ¿verdad? Pues desgraciadamente estamos en ese nivel de presidencia de los Estados Unidos donde hay que dar ese tipo de pleitesía. Eh, el, ¿Cuál es el rumor o qué se está comentando en los grupos de oposición al gobierno de Maduro de que ella está buscando o quiere lograr con esta visita al presidente? Bueno, a ver, yo creo que María Corina Machado ha estado desde hace tiempo, como digamos, como cabeza de ese movimiento democrático opositor venezolano. Ha estado enfrentando un dilema, ¿no? Y es como
conciliar, digamos, el anhelo, el deseo de la sociedad democrática venezolana, que es el cambio hacia un movimiento, hacia un proceso democrático, una transición democrática, digamos, con los propios deseos y las ambiciones del señor Donald Trump, que como hemos visto, digamos, a juzgar por su conducta en los Estados Unidos, digamos, no parece ser un presidente, un mandatario que le preocupe mucho el concepto de la democracia o los derechos humanos, ¿no? Eh, eh, Evidentemente, María Corina Machado recibió muchas críticas, digamos, por este cobijo que ha buscado los Estados Unidos, pero también ahí hay que pensar que, bueno, la verdad es que la oposición democrática venezolana no ha contado, digamos, en muchos momentos con apoyo de la comunidad internacional, y aquí estoy pensando en la Unión Europea, estoy pensando en países vecinos de la región como Colombia o Brasil. Prácticamente Lula y Petro se lavaron las manos después del fraude electoral evidente cometido por Nicolás Maduro, y dejaron el asunto de Venezuela, como dicen diplomáticamente, en manos de los venezolanos, pero eso en la práctica lo que significa es que quedaba en manos del régimen, ¿no? Entonces, digamos, ese es el dilema que ella ha estado enfrentando hasta ahora. Sin lugar a dudas, esa reunión que hasta ahora lo que ha trascendido es que será el día jueves, puede ser un punto de quiebre de ver qué significa finalmente, cuál es la posición de Donald Trump con el tema de la oposición democrática venezolana, si finalmente va a ser un respaldo a la causa democrática o no. Eh, y yo creo que hay mucha expectativa, ¿no? Pero como digo, ahí el desafío y el dilema, quien le ha tocado, digamos, enfrentarlo directamente es la propia María Corina Machado. Uno sospecha que debe haber una estrategia de parte de sus equipos, digamos, para abordar esta reunión. Eh, pero sí, yo creo que tiene que ser muy claro el mensaje de ella. Es decir, aquí, digamos, salir de Maduro para dejar a Delcy Rodríguez en el poder es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaron fue un nombre. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello están ahí, son parte de ese sistema que se ha sostenido en el poder por casi 27 años, violando derechos humanos, convirtiendo a Venezuela ya no solo en un país autoritario, sino en un régimen verdaderamente cleptocrático, donde la corrupción es grotesca, colosal, y que explica buena parte de esa crisis social, económica que ya todos conocemos en Venezuela, ¿no? Entonces, el gran desafío que ella tiene es ese, ¿no? Cómo sumar, digamos, a la administración de Donald Trump a la idea de, miren, aquí lo importante es restablecer la democracia en Venezuela. Hay algunas voces que dicen, y creo que con algo de razón, que, bueno, que Donald Trump tiene mucha reserva y mucho recelo con lo que puede hacer la oposición venezolana, porque siente que no tiene, digamos, el poder real para gobernar el país y hacer una transición de un régimen de tantos años. Y ciertamente desmontar un régimen de esa naturaleza no es una tarea de un día para otro, pero de ahí a desplazar a María Corina Machado y casi que ahora vender la idea de que se está trabajando muy bien con el régimen en la persona de Delcy Rodríguez, y digamos, yo creo que estamos entrando en un escenario igual de peligroso para la causa democrática venezolana. A eso mismo iba, Roberto, porque parte de lo que se ha planteado es que Delcy Rodríguez ha estado en comunicación con el secretario de Estado, Marco Rubio, y en el día a día venezolano, aunque pueda haber una expectativa de cambio, lo cierto es, como tú mencionabas, que sigue el orden de sucesión que había estipulado Maduro en el caso de que esto ocurriera. Entonces, según la información que tú tienes de personas que están ahora mismo en Venezuela, de tus fuentes, ¿cómo es, verdad, que se dan estas conversaciones, si alguna, en cuanto a qué es lo que espera la gente? O sea, el ciudadano común y corriente que sale todos los días a trabajar, porque hemos recibido información también a través de conocidos de que estos colectivos que están instaurados a través del poder popular realmente mantienen como en una zona de terror o de miedo a las personas. Así que, ¿cómo es el día a día ahora mismo en Caracas después de lo que pasó el 3 de... Bueno, hoy, digamos, te podría decir que uno que habla con fuentes, bueno, incluso hasta amigos, familiares, etcétera, o colegas que están en el terreno, uno siente que, digamos, las cosas se han ido calmando un poco, pero sigue habiendo mucha expectativa de qué es lo que va a pasar. En los últimos días esa expectativa se ha trasladado al asunto de los presos políticos, como hablábamos antes. Pero yo creo que hay que considerar, digamos, aquí dos cosas, digamos, atendiendo a tu pregunta, ¿no? Una es que yo creo que el deseo de la sociedad venezolana ha quedado manifestado en muchas oportunidades,
y son oportunidades que el chavismo se ha burlado abiertamente del venezolano, de la comunidad internacional, etcétera. La última fue la elección presidencial de julio de 2024. Pero como digo, digamos, ese deseo, ese anhelo de cambio, de agotamiento no solo del régimen ni del modelo, sino de deseo de cambio, de pasar la página y hacer una transición para recuperar la democracia nuevamente, yo creo que eso ha quedado manifestado. Eso uno lee las encuestas que todavía se hacen en Venezuela y ese sentimiento y ese deseo está ahí. Pero después el otro problema, y es por eso que hemos llegado a esta crisis, a esta encrucijada en la que está Venezuela, es que el chavismo como movimiento político es un movimiento político que no se ha preparado para entregar el poder. Eh, es un movimiento que se niega a la idea de concebir de que, bueno, que puede perder el poder y pasar años en la oposición y volver, digamos, al poder vía elecciones. Esa no es la naturaleza del chavismo, es un movimiento que se fue haciendo cada vez más autoritario. Maduro, para sostenerse en el poder, fue una suerte de equilibrista, no teniendo, digamos, la popularidad que tenía un Hugo Chávez, ni el dinero, ni la bonanza económica que tuvo un Hugo Chávez. Bueno, se dedicó a repartir el poder y han surgido todos estos grupos, ¿no? Entonces es una suerte de régimen que tiene varias cabezas, porque no solo eran Maduro y Cilia Flores, son los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, pero es Diosdado Cabello, pero son los militares encarnados en la figura del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y eso ha hecho de una complejidad máxima este proceso, ¿no? Porque a lo mejor hay grupos que están abiertos a pensar en la necesidad de una transición y una transición hacia la democracia, pero hay otros grupos y fuerzas dentro del chavismo que se resisten a eso, ¿no? Y por eso mismo, haciendo yo creo que ese análisis, es que la administración Trump ha decidido hacer, digamos, el proceso que está haciendo. El problema, y ya esto lo hemos visto y creo que mucha más gente y analistas lo han dicho, es que eh, ahora Trump, digamos, habla es de petróleo, ¿no? O sea, la inmediatez, digamos, para los Estados Unidos parece ser el asunto de, bueno, estabilizar a Venezuela, que no sea un conflicto que escale y se convierta incluso en un problema aún mayor desde el punto de vista regional y garantizar el suministro de petróleo venezolano a los Estados Unidos. Pero eso es apenas, digamos, parte de la ecuación de este problema, pero no es lo esencial de este problema que enfrenta la sociedad venezolana hoy día. Y, Bueno, y- de nuevo, de acuerdo. Ah, Jennifer, no, no, adelante. no, ¿No? continúa. O sea, de acuerdo con que de la perspectiva del venezolano y la perspectiva humana, lo importante no debería ser el petróleo. Pero sabemos que así no funciona el mundo, ¿no? So, lo que dice el New York Times, que reportan sobre este tema, es que María Corina no cayó en gracia con Trump porque no estuvo dispuesta a negociar con el régimen para llegar a un acuerdo con el régimen, específicamente de liberación de ciertos presos políticos y de liberación de ciudadanos americanos. Y por tanto, porque ella no reconoce al madurismo, pues no estaba dispuesta a negociar con el madurismo a nombre de Trump y como parte de las conversaciones, pues la ve como una persona buena, pero si no está dispuesta a negociar, pues la vida no es ideológica. Y estamos hablando del autor del libro El arte de la negociación y que hay que aceptar la realidad de las negociaciones. ¿Te parece que tiene razón Trump de que por ser una persona de principios, porque eso es lo que planteaba el New York Times específicamente, María Corina quizás se cortó la posibilidad de una negociación de sustituir al régimen por no estar dispuesta a negociar con el régimen de Maduro? Tengo otra lectura, es decir, a ver, creo que hay elementos de ese trabajo que mencionabas del New York Times que son ciertos. Em, Pero digamos, yo tengo otra lectura y son cosas que creo que no se han dicho mucho, sobre todo en la prensa americana. Yo creo que una de las cosas que está pesando mucho digamos, en la mente de Donald Trump, y no es que estoy tratando aquí de hacer un ejercicio de entrar en una mente tan compleja, este, pero una de las cosas que está pesando mucho es que Donald Trump en su primera administración ya lidió con el tema Venezuela, ya lidió con Nicolás Maduro y ya lidió con la posición venezolana. Ustedes recordarán que fue el momento del llamado gobierno interino, en la figura de Juan Guaidó, toda la presión que hubo de 60, 70 países, ya no recuerdo, que señalaban a Guaidó como presidente interino de Venezuela y lo reconocían. Y ese proceso al final se desgastó y terminó en un agotamiento, que fue un agotamiento para las fuerzas opositoras de ese momento, pero también para la administración de Donald Trump y varios funcionarios de Donald Trump con el tema Venezuela. Yo creo que digamos, ese fracaso está pesando mucho en la mente de Donald Trump para considerar o no la oposición venezolana. Eso es uno. Y lo otro
Es que, a ver, yo no tengo toda, digamos, evidentemente toda la información de lo que está sucediendo y el esfuerzo de uno como periodista es hablar con mayor cantidad de fuentes y visiones para entender. Yo creo que también aquí se están cruzando muchas agendas. Richard Grenell, que se mencionaba en ese trabajo del New York Times, y que era como que se daba a entender que fue el que tuvo, digamos, este cortocircuito con María Corina Machado. O sea, Richard Grenell fue enviado especial, ha sido enviado especial de Donald Trump para el asunto Venezuela, pero Richard Grenell se sabe, y así digamos, me lo han confirmado muchas fuentes, es una suerte de figura que trabaja, digamos, para el lobby petrolero de los Estados Unidos. Entonces, los intereses de Richard Grenell pueden ser unos, los de Donald Trump son otros, y los de María Corina Machado son otros, ¿no? Entonces aquí pareciera que, digamos, aprovechando este momento de crisis digamos, este detonante que ocurre con la captura de Nicolás Maduro, es que se están mezclando varias agendas, ¿no? Por eso decía yo antes que siento que el gran dilema que ha enfrentado María Corina Machado hasta estos días y que ahora es muy crudo y es muy evidente verlo y le toca, digamos, probablemente en esta reunión que tendrá con Donald Trump el jueves, abordar de manera definitiva es, bueno, cómo conciliar el asunto de sí, había que salir de Nicolás Maduro, no solo por lo que representaba, sino por las causas judiciales que tiene, pero nada hacemos con salir de Nicolás Maduro y que los venezolanos no tengan voz y voto ni en lo que está pasando, más aún cuando ya se expresaron abiertamente y se han expresado una y otra vez de manera, digamos, pacífica, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema. Si uno piensa, es verdad que María Corina Machado tiene esta, digamos, como esta imagen de ser una persona intransigente, que no es capaz de negociar, pero la verdad que si uno ve la etapa desde que ella comienza a liderar este proceso de la oposición, cuando gana unas elecciones primarias en 2023 y sigue adelante, eh, ella, digamos, ha mostrado ha dado ciertas señales de que está dispuesta a ceder en cosas, ¿no? Como digo, uno no tiene todos los detalles, pero creo que el del jueves, la reunión del jueves va a ser un momento clave y probablemente estelar y oportuno para ella. Precisamente, Grenell, una de las cosas ¿verdad? Que se reportó en Políticos y que lo que estás diciendo es un dato, no es una opinión, pues es una persona extremadamente cercana ¿verdad? A la industria petrolera y pareciera ser que estaba negociando más hacia una negociación petrolera que una negociación de transición de un posible nuevo gobierno. Dicho eso, al parecer él era la persona de confianza de Trump en todo esto y además de eso, pues ciertamente gana, por así decirlo, la facción de Marco Rubio. Y explico esto porque yo sé que tú lo sabes, porque es obvio, ¿no? Al conocer estos temas y estudiarlos de la forma que los has estudiado. Marco Rubio quería un cambio, mientras que habían otros dentro de la administración que decían, vamos a negociar, olvídate de un cambio, en Venezuela no hay espacio para el cambio. Porque no hay la posibilidad de que podamos sacar todas las estructuras político-económicas, militares que están controlando el país. Y como no hay forma de sacar todo ese control que por 27 años lleva en el poder, pues vamos a tener que negociar con el madurismo. Y en otras palabras, había gente que decía, quizás negociamos con mandar a Maduro para Turquía o Qatar, así cumplimos políticamente y a la misma vez pues cumplimos económicamente porque vamos a tener entonces acceso al petróleo venezolano y simultáneamente sacar a China de Venezuela, que es a la larga, ¿verdad? Lo que se plantea que realmente quiere Estados Unidos es que ¿verdad? Evitar que China siga obteniendo petróleo a descuento y etcétera, etcétera, y eso pues pudiéramos discutirlo varios días. Se planteaba que Grenell no había ganado la batalla porque Trump se inclinaba a una intervención y finalmente ocurrió esto. Sin embargo, al parecer, las expresiones de Trump sobre María Corina hacen entender a uno que realmente él es quien termina ganando porque al parecer hay una negociación o a lo mejor le está dando la oportunidad a Delcy Rodríguez a ver si es más espacio para negociación con ella. Te pregunto, ¿en la administración o en la oposición se sienten traicionados a pesar de que Donald Trump actuó? ¿Perciben que, contrario a lo que dicen el grupo cubano de los republicanos de Marco Rubio y del sur de la Florida, los van a dejar con el mismo régimen? Bueno, creo que has hecho un resumen muy bueno de lo que ha sido los últimos meses esa, entre comillas, batalla entre Marco Rubio y Richard Grenell. Eso ciertamente es así. De hecho, me imagino que lo saben cuando Donald Trump designa ya para esta segunda administración a Marco Rubio secretario de Estado, una de las personas que sonaba para ser el secretario de Estado era Richard Grenell.
Entonces Maduro le daba, Donald Trump le dio como premio de consolación a Richard Grenell, bueno, tú vas a ser el enviado especial para los asuntos con Venezuela, lo que tenía que ver con la liberación de ciudadanos americanos presos en Venezuela, etcétera. Pero aún así, en los últimos meses parecía que Grenell estaba, digamos, apartado del juego. Y en efecto, por eso yo menciono, y esto lo he dicho en otras oportunidades, en otros momentos, que aquí, digamos, había un objetivo común que era salir de Maduro, pero después las distintas agendas se han cruzado a ver cuál se impone y digamos, cuál se afianza y cuál se desarrolla, ¿no? Y el gran problema aquí de esto es ese, ¿no? Donald Trump lo veíamos en la primera rueda de prensa cuando habló horas después de la captura de Nicolás Maduro. La palabra petróleo la mencionó, yo no sé si fue 30 veces y la palabra democracia no la mencionó ni una sola vez. Entonces, esa es la tarea y es el desafío de la dirigencia opositora, básicamente encarnada en María Corina Machado y Edmundo González. Es verdad, insisto, que aquí hay muchos elementos, muchos factores que seguramente hasta la propia oposición no controla, no maneja, y por eso yo le doy tanta importancia a lo que puede ser y a los mensajes con los que se pueda salir de la reunión del jueves, porque digamos, a mí lo más preocupante, e insisto, yo creo que hay algo de razón, y si uno ve otras experiencias latinoamericanas de procesos de transición después de regímenes autoritarios, dictatoriales, no ocurren de la noche a la mañana, eso es verdad, y muchas veces necesita gente de adentro digamos, que dé ese paso. Ahora, yo no creo que Delcy Rodríguez, y esto ya es un poco de jugar a apostar, o sea, yo, digamos, si uno ve el historial de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge Rodríguez, uno lo que ve son dos personas ambiciosas, enfermas de poder, que creo que su apuesta ahora cuál es, tratar de tranquilizar a Trump con el asunto petrolero, hacerle, digamos, concesiones en el asunto petrolero y aguantar, digamos, lo más que puedan para ver, bueno, cuando ya no esté Trump en la Casa Blanca, ver si el régimen autoritario sigue en el poder. Entonces, si desde la administración de los Estados Unidos no se le pone una contraprestación, digamos, a Delcy Rodríguez, de, bueno, mire, esto se está haciendo así porque en el lapso de 12 meses tiene que haber una nueva convocatoria a elecciones, por ejemplo. Bueno, si esa presión no llega, en este caso de los Estados Unidos, evidentemente esto va a ser una suerte de afianzamiento del régimen que va haciendo metamorfosis, y esa es una de las características del chavismo, ¿no? Ok, Si pero uno ve, usted, o sea, ¿ustedes tienen esperanza de que eso cambie o tienen el temor de que realmente no? O sea, y perdóname, digo ustedes porque sé que tú estás reportando lo que perciben, pero igualmente sé que tu sentimiento obvio es que debe haber elecciones nuevas. Yo creo que todo el mundo debería plantear elecciones nuevas donde Delcy Rodríguez puede ser candidata y donde puede ser sí. candidata María Corina Machado y que el Ujú. pueblo decida. Me parece que al no convocar nuevas elecciones, que sería lo obvio, es porque saben que Delcy Rodríguez perdería las elecciones, ¿verdad? Y eso es parte Ajá. de, porque si tú lo que quieres es mantener legitimidad jurídica internacional y política, lo único que tienes que hacer es convocar elecciones abiertas que sean supervisadas y se acabó el juego. Y a lo mejor ganan. Y si ganan, pues de nuevo, se acabó el juego. O sea, es decir, vas a seguir en el poder por X cantidad de años hasta nuevas elecciones. Y eso no ocurre, así que es obvio. La pregunta es, dentro de la posibilidad de lo que se habla en los grupos de oposición política al madurismo, dentro de lo que le hablan los grupos de cubanos del sur de Estados Unidos que saben que han sido aliados y que han dicho que María Corina Machado eventualmente será presidenta de Venezuela, y lo han dicho abiertamente, los Díaz Balart lo han dicho repetidamente, y que eso ocurrirá, que es cuestión de tiempo. ¿Realmente esa es la esperanza o hay el temor de que Donald Trump simplemente busque una negociación económica? Y por si acaso, lo que dice de Grenell como secretario de Estado, Donald Trump nombró a la gente de ExxonMobil secretario de Estado la otra vez que fue presidente. Así que no es fuera de lo común que Donald Trump esté abrazado al mundo del petróleo. Bueno, a mí no me gusta, Jay, digamos, abrogarme, ¿no? El sentimiento de la gente o hablar en nombre de la gente, pero yo sí creo que es claro, como he dicho antes, que hay un sentimiento muy claro de la sociedad venezolana, reflejado en el julio de 2024, en esa elección presidencial, reflejado en encuestas, reflejado en distintos, incluso momentos críticos donde la sociedad venezolana, digamos, ha manifestado que lo que desea es un cambio y que ese cambio sea en paz. Miren, el hartazgo que hay con el chavismo es gigantesco. O sea, piensen ustedes en algo. El señor Edmundo González Urrutia, que es el candidato que literalmente María Corina Machado, cuando no la dejan participar, levanta, es un afiche de él.
ese señor gana. Y el señor Edmundo González Urrutia, bueno, es un venezolano de trayectoria diplomática, política, pero siempre ha sido muy bajo perfil. No era ni una cara conocida para la sociedad venezolana. Y aún así, sencillamente por tener ese apoyo de María Corina Machado, ganó una elección 70-30, ¿no? Entonces yo creo que eso, más allá de los nombres y la figura, da un paisaje muy claro. Aquí hay un hartazgo de la sociedad venezolana de lo que ha sido esto. Y el riesgo, y esto ya es a título personal, creo yo, y lo intuyo de tu pregunta, es ese, ¿no? Que esto sea, bueno, que Delcy Rodríguez logre calmar ese lobby petrolero, esa ambición petrolera que hay en los Estados Unidos, que se estabilice el régimen, que no exijan elecciones. Aquí hay, y es interesante tu pregunta, que hay además un asunto legal constitucional. Sabemos que la constitución venezolana ha sido pisoteada de todas formas por el propio régimen que la creó. Eh, pero desde el punto de vista constitucional, cuando hay una falla absoluta del presidente, el vicepresidente debe convocar elecciones en un plazo de 30 días. Ya el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en manos del régimen, evitó decir si la falla es absoluta o temporal para darle tiempo a Delcy Rodríguez. Entonces se habla ahora de 90 días prorrogables por otros 90 días. Entonces, si eso, digamos, si no hay la presión internacional de Estados Unidos para exigir, digamos, un cambio de régimen, de ir hacia una democracia, que puede ser con condiciones en determinados términos, y ahí en esa mesa se tiene que sentar la oposición venezolana, bueno, aquí el riesgo que se corre es una estabilización del régimen chavista madurista sin Maduro. Ese es un riesgo muy claro que está en el panorama. Evidentemente aquí esto acaba de ocurrir, apenas ha pasado más de una semana de la salida y captura de Maduro, pero es algo que ya se puede intuir. Ok, en cuanto a la calidad de vida actual de Venezuela, recientemente se ven unos informes de Cuba en una situación de extrema pobreza. Se plantea incluso que la falta de energía al no llegar el petróleo, y obviamente de México ha habido unos cuantos envíos, pero no son suficientes, le va a provocar a Cuba un problema tan y tan serio que pudiera quedarse sin poder movilizar los puertos. Y Cuba sin los puertos, estamos hablando de hambre. Y se plantea por personas que han estado recientemente en La Habana que la relación o la situación, perdón, porque recuerden que desde agosto y septiembre ocurre esta escasez, este bloqueo, y entonces ocurre la escasez petrolera y Cuba en gran medida dependía de que le enviaran petróleo para revenderlo. No que eso lo enviaran literalmente porque así no funciona, se sacaba en una flota y lo vendían y en los ingresos lo recibía Cuba, ¿verdad? Digo esto para fines de que la imaginación no piensen que se llevaba en un barquito a Cuba y de Cuba salía para otro sitio, no funciona así, eso se llama arbitrage y hay empresas que se dedican a eso. A mí me pareció muy inteligente lo que hizo Donald Trump de anunciar que no solamente empresas americanas iban a estar trabajando en Venezuela, sino que también trajo Vitol, Transfigura, CNPC, que es una empresa china. O sea, trajo empresas europeas, chinas, empresas de Singapur, porque obviamente si el jugador es solo Estados Unidos, pues quiere decir que pues no va a haber una presión de una transición a su nuevo gobierno, porque si solamente es Estados Unidos, pues cualquier cosa que pase, vuelvo a venderle a China el petróleo, vuelvo a venderle a mis otros compradores históricos. Y por otro lado, o sea, me parece que esa es la transición correcta y me hizo pensar que hay una posibilidad de transición. Dicho eso, ¿cuál es la calidad de vida hoy en el día a día del venezolano? O sea, ¿qué está pasando más allá de que sacaron al presidente? Bueno, hemos visto una sociedad venezolana muy temerosa, con mucho miedo, digamos, de salir a expresarse. No sé si lo saben, pero ha habido gente detenida casi que porque la vieron que estaba, no sé, en la vereda, en la puerta de su casa festejando que a Maduro se lo llevaron y ha sido detenida por la policía, digamos, como castigo, como algo ejemplarizante. Hay mucho temor. Desde el punto de vista económico, el año pasado ya estaba dando señales otra vez de que era muy factible que la economía venezolana vuelva a entrar en hiperinflación. El dato oficial creo que todavía no está el del año pasado, pero las estimaciones de los economistas hablaban de una inflación cercana al 600%. Imagínense lo que eso supone. Eh, Tienes una realidad, digamos, casi que distópica, donde tú vas al supermercado, ahora sí consigues todo si lo pagas en dólares, pero la mayoría de la sociedad venezolana no gana en dólares, gana en una moneda que es el bolívar, devaluados completamente, que mucha gente depende incluso de las remesas o de los envíos de dinero que pueden hacer sus familiares que están en el exterior. Y digo esto porque se ha vendido internacionalmente la idea también, y lo he visto mucho en prensa americana en estos días, no, que Delcy Rodríguez fue una suerte
bueno, de salvadora de la economía venezolana. No, la verdad que la economía venezolana lo que se ha es estabilizado y tuvo un mínimo rebote, pero tuvo un mínimo rebote porque entre el 2013 y el 2020 la economía venezolana perdió el 75% de su PIB. O sea, son cifras de un país en guerra. O sea, son cifras de un país en una catástrofe gigantesca. Y eso no fue lo que ocurrió en Venezuela. Lo que ocurrió en Venezuela es un régimen que por empeñarse en sostener el poder, un régimen corrupto, bueno, destruyó toda la capacidad que había en Venezuela industrial. La industria petrolera venezolana, lo veíamos en esta reunión de Donald Trump con los grandes CEO del petróleo del mundo. Se hablaba de 100 mil millones de dólares en invertir en la industria petrolera para, bueno, para pensar en recuperarlo. Piensen ustedes que hoy Venezuela produce más o menos 1 millón de barriles de petróleo. Cuando Chávez tomó el poder en el año 99, Venezuela producía más de 3 millones de barriles de petróleo. Y la meta de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, era algo así como que para el 2025, es decir, el año que cerró, Venezuela podía estar produciendo 5 millones de barriles. Y como les digo, producimos 1 millón de barriles a duras penas. Entonces la situación no es alentadora, no es buena. Y ahí lo conecto con tu pregunta. Y creo que se intuía también, y es bueno tu comentario, de esa reunión con los petroleros. No sé si recuerdan la intervención del CEO de ExxonMobil, donde daba a entender, bueno, sí, claro que Venezuela es un país atractivo desde el punto de vista del petróleo invertir, pero esto requiere garantías, esto requiere un marco legal transparente, un marco legal que todo el mundo conozca y una estabilidad. Y eso es lo que yo creo que no se va a lograr si aquí no se suma el factor político de pensar en la transición democrática política hacia un movimiento, digamos, hacia un proceso democrático. Ahorita perdí tu audio. Sí, discúlpame. Dale. La frase que usó el CEO de ExxonMobil, que de nuevo Donald Trump tiene un historial con ExxonMobil, que porque nombró a Rex Tillerson como secretario de Estado en la ocasión anterior, fue que es uninvestable. Eh, de hecho, el uninvestable, o sea, no se puede invertir allí. Porque, y de hecho, Donald Trump ha planteado, eh, y yo quiero que la gente vea esta noticia. Esto está en Bloomberg, que es probablemente el portal más importante de negocios en el mundo, porque allí entran y trafican, ¿verdad? Básicamente los portales de Bloomberg son los que usan para comunicarse las empresas para poder hacer estas negociaciones de commodities, etcétera. Exxon Truth Telling on Venezuela shows risk of crossing Trump. Básicamente, a la gente de ExxonMobil decirle, mira, es que invertir en Venezuela requiere unas garantías porque además de que nos pueden sacar, el nivel de deterioro es tan dramático que yo quiero que ustedes vean el siguiente reportaje. Satellite Images Reveal Venezuela's Massive Methane Problem. Las imágenes de satélite están capturando la gran cantidad de filtración de gas que está llegando a la atmósfera. Y eso ocurre cuando la infraestructura petrolera está básicamente dejando escapar el gas. O sea, eso significa que el deterioro es tan dramático que estás perdiendo cientos de millones de dólares, que se supone que además por razones ambientales, ¿verdad? Además de eso, por razones económicas, tú quieras capturar. Así que el nivel, de hecho, decía este artículo que eso es lo que provoca que mucha gente plantee que las empresas grandes no van a tener mucho interés en entrar a Venezuela, porque realmente el nivel de inversión requiere tanto y tanto dinero que lo que va a pasar es que mejor me mantengo fuera y dejar a otro tipo de empresas más pequeñas para que ellas sean las que hagan la inversión, porque nosotros no vamos a estar dispuestos a arriesgar ese capital, porque después de eso vendrá, ¿verdad? Si ocurriera un golpe de Estado, cualquier otro asunto, pues implicaría que mis acciones colapsarían de valor por la inversión que estoy haciendo allí. Así que y eso es un riesgo real y lo que está planteando es, pues tiene que haber una intervención militar y aparentemente no va a haber una ocupación militar. Dicho eso, hay un estado de conmoción en Venezuela actualmente y es cierto que le quitan los celulares a la gente para poder tener acceso al celular y ver si son maduristas o si son personas que critican al régimen. Sí, eso está ocurriendo. Se ha reportado en las principales ciudades del país. De hecho, tengo un conocido que me contó de su propia voz, me contó el relato y es una cosa terrible. Y en muchos casos, con la gravedad de que cuando te detienen, si estás transitando en tu vehículo, te detienen, no sabes si te está deteniendo un organismo de verdad policial
o uno de estos organismos parapoliciales de los llamados colectivos. Entonces imagínense el terror de la gente cuando te piden el teléfono y casi que lo que van y buscan a ver si, por ejemplo, en tus chats de WhatsApp ponen la palabra Maduro, a ver qué has dicho tú de Maduro y ver si estás festejando que a Maduro se lo hayan llevado. A ese nivel, digamos, de terror y de miedo se ha llegado. Yo así lo he expresado. Y quien está a cargo de esto es Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia. Era muy cómico, ¿no? Porque después de que ocurrió la captura de Nicolás Maduro, donde, bueno, vimos todo cómo fue, que se entra prácticamente al principal fuerte militar de la ciudad de capital, de Caracas, salir después rodeado de hombres armados hasta los dientes, tú dices, bueno, ¿y a quién le estás hablando? ¿Dónde estaban esos hombres armados cuando se estaban llevando a Nicolás Maduro? Es evidentemente que esto es un mensaje de terror para la población, por eso yo antes les mencionaba que hay mucho miedo, hay mucho terror a expresarse. Si tú quieres, si tú como periodista, digamos, extranjero, internacional, vas allá y quisieras levantar el testimonio de la gente, tú lo notarías, que la gente no quiere poner su cara, no quiere poner su rostro para decirte realmente lo que está pensando. Alguien me decía, mira, hay una alegría contenida, casi que la gente como que celebra de puertas adentro de la casa porque ve esto, ¿no? Como quiere creer que este es el primer paso hacia el cambio tan anhelado que están esperando los venezolanos. En cuanto a la universidad, me han dicho lo mismo, que la universidad venezolana, la UCB, los estudiantes tienen miedo de ir porque están quitándole el teléfono a estudiantes. Recuerden, ¿verdad?, que las protestas grandes han sido siempre las de estudiantes, que fue donde mataron manifestantes, etcétera. Sí, pero además ocurre algo, y es que si uno ve, digamos, que el régimen, digamos, a medida que fue pasando el tiempo y sosteniendo el poder, digamos, cada vez se fue haciendo más autoritario mientras pasaba el tiempo y perdía, digamos, eh, apoyo popular, mientras veíamos el desastre económico. Entonces la fórmula fue el autoritarismo y la fórmula fue también ir cooptando sectores, ¿no? Entonces tú ves hoy en día la clase empresarial venezolana, la dirigencia empresarial venezolana no se ha pronunciado sobre lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, es como si fuera, si fueran gremios empresariales de otro país. Es decir, ellos no tienen postura hasta lo que ha ocurrido y eso te da, digamos, básicamente un indicador del miedo que hay para expresar o decir cualquier cosa que moleste a alguien. Lo mismo ha pasado, digamos, con movimientos estudiantiles. Lamentablemente, si hay alguien que ha sufrido, digamos, la represión del régimen venezolano son los estudiantes. No tengo conocimiento específico de eso que me decías de la Universidad Central, no lo descarto. Como te digo, esto está pasando, esta revisión de los teléfonos y esta intimidación está pasando, obviamente en Caracas se siente más, pero está pasando en las principales ciudades del país y dan cuenta de eso, ¿no? De un país atemorizado, aterrorizado y que es lo único que le ha quedado, digamos, al régimen, digamos, para sostenerse en el poder, ¿no? El terror, la represión, las detenciones arbitrarias. Yo te agradezco, Roberto, por haber sacado este espacio. Sé que tienes muchas cosas importantes que hacer. Tratamos de informar a nuestra audiencia, pero sobre todo tenemos solidaridad porque creo que independientemente de lo que uno pensaría políticamente o no, es que se convoquen elecciones rápidamente. Y al no ver que eso está ocurriendo, pues muestra que hay otras intenciones, incluso inconstitucionales, de la propia Constitución aprobada por los propios gobernantes actuales, lo cual es impresionante. O sea, si tú quieres tener legitimidad en este momento, convoca elecciones y gana, si es que tienes los votos. Muchas gracias, Roberto. Éxito y espero que tu país pueda volver a ser un país como debió ser siempre, porque recursos y capacidad hay, pero evidentemente pues ocurrió un evento que cambió la historia y ahora pues hay que ver si se puede arreglar ese curso. Gracias a ustedes por la invitación, por el interés en el tema venezolano y perdonen que no había podido ser antes. No, al contrario, lo aprecio. Sí, estuvimos buscándolo hace unos días y por eso él dice eso, para que estuviera con nosotros. Muchas gracias, al contrario. Apreciamos tu espacio. Gracias, que estén muy bien.